It's going to stop. Ahora sí, vamos a tomar asistencia. Ya creo que le he dado el espacio para que ingresen todos. Hay 36 amiguitos en sala. ¿Dónde está el Somos resto? 39. Aquí está entrando Samantha recién. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Por eso es que a mí me gusta el Zoom Pro porque no se nos corta la clase. Pero no me gusta porque hay amiguitos que piensan que se salen y que uno no se da cuenta. Miren, ni por enterado que se cortó la transmisión para volver a abrir nueva clase. No voy a dejar entrar a nadie para ponerle el atraso. Alcibar. Presente. Ya. Jamie. Presente. David. Presente. Mixael. Mixael. Falta. Desde hace rato veo que tiene problemas con internet porque se conecta de varios dispositivos. Fernanda Baque. Presente, mi. Ya. Kiara. Presente, mi. ¿Todavía tienes problemas con tu cámara? No, ahí sí se te ve bien, Kiara. Natalia. No, mi, ya la arreglé. Presente, mi. Emily. Asante. Presente, mi. Alanis. Presente. Samantha. Presente, mis. Joseph. Si está. Presente, mis. Romina. Romina. Yo, ni por enterada que ya entró toda la clase. Darla. Presente, mi Candy me dañó mi pobre muñeca. Ay, sígale enseñándose Lo el hizo instructor. pedazos. Sígalo subiendo encima de la cama, encima de la lacta, encima de su cabeza. Siga malcriando al perro vaca. Gerald. Presente, mis, que Dios le bendiga. Gracias, mi amor. Raúl. Perro, todo. Todo destruye. Dana. Presente. Bárbara. Presente, mi. Emily Gaibor. Presente, mis, que Dios le bendiga. Gracias, mi amor. Denise. Presente, mi. Camila. Presente, mis. Eric. Presente. Miguel Danilo. Presente. Vladimir. Presente. Leticia. Presente. Miguel Pérez. Isabela. Isabela. No está. Presente. Tiene que aprender a contestar enseguida. A la cuarta llamada y recién se acuerda de contestar. Andreina. Presente. Madeleine. Presente, Miss. Que Dios la bendiga. Gracias. Daniel. Presente, Miss. Reinaldo. Presente. Reinaldo. Adrián. Presente. Isaías. Presente, profe. Presente. Que no se dice profe. Valentina. Presente, Miss. Derian. Presente, Miss. Christopher. Christopher. Pamela. Presente. José Ignacio. Presente. Ya. Sí, pero entraste tarde, Mixael. Junior. Junior. He tomado la asistencia y no ha contestado Romina Sigüencia. ¿Está Romina Sigüencia? No. ¿Dónde está? Alciba ya contestó, pero entró con atraso. Mire que yo antes de iniciar hasta hice una pequeña conversación con un diálogo con ustedes, porque se estuvo esperando a los amiguitos. Ok, chicos, vamos a iniciar. Cuando me estaba nombrando a mí, aún se me había colgado. Usted solo por un atraso. No, porque se me colgó la computadora y ya es un atraso. Vamos a iniciar con nuestra clase de sujeto y predicado. Hemos estado viendo la clase de sujeto, las clases predicado. Cierto que no se ve lo que cambia, ¿verdad? Eso. Ya. Okay. No, profe.
A mí la persona que dice profe y lo hace de a propósito, yo le voy a poner de a propósito de en comportamiento. Porque estoy cansada de decirle lo mismo. Es cierto, no se le dice profe. Profe, no se Sara. Mira, mi hija también dice profe. Se le dice profesora. No se le dice profesora, se le dice Miss o Miss Sara. También se le dice O se le dice la Miss Pilar. Pero eso de profe se escucha feo. Así le cueste un poquito, termine toda la palabra. ¿Sí? Mixael salga de la clase y vuelve a ingresar porque está diciendo que no nos escucha y todos nos estamos escuchando. Yo no estoy diciendo que no lo escucho, dije que se me colgó. Cuando usted se da cuenta que es problema de su dispositivo, usted tiene que arreglar desde su casa. Es que solo porque desde se la me colgó mía la computadora no y le es puedo el hacer atraso. nada. Entonces, vamos a revisar. Me parece que todavía había un espacio. Le decía a usted el otro día que cuando queda espacio y todavía tenemos hora, no hay problema porque ese espacio lo podemos utilizar haciendo más refuerzos. Ayer estamos reconociendo los sujetos y los núcleos del sujeto en oraciones establecidas. Pregunto, escribe en el paréntesis si se trata de sujeto expreso. ¿Ya hicimos o no hicimos? Ya lo hicimos, Ya lo Miss. hicimos. Acá dice, escribe oraciones cuyo sujeto y predicado tengan los siguientes núcleos. ¿Ya lo hicimos? No, Miss. No. No. Muy bien. A ver, para entrar a esto, déjeme explicar. La parte más importante de la oración, me acordé, porque ayer en la Casa Abierta de Lengua, felicitación al hermanito de José Ignacio, a él le toca hablar sobre hacer el análisis de oración. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis de oración, nosotros lo primero que debemos buscar es al verbo. Una oración, para hacer oración, siempre debe tener un verbo. Cuando una oración no tiene verbo, no es oración. Una oración sin sujeto sí podemos formar, pero una oración sin verbo no se puede. Estando así que en la clase de sujeto vemos que existe el sujeto tácito, que es aquel sujeto que no está escrito en oración, pero se sobreentiende. Pero eso no ocurre con el verbo. En el verbo de ley, obligatoriamente tiene que haber un verbo, quien hace la acción de la actividad que se está manifestando. Entonces, aquí te han puesto, recordar que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, como puede ser un pronombre. Entonces aquí te han puesto pronombre y te han puesto un verbo. Con esos pronombres y con esos verbos, usted va a formar oración. Obvio que el verbo no va a poner caminar, mover, no va a poner infinitivo, tiene que poner un verbo conjugado. Aquí viene un poco lo de la concordancia. El verbo concuerda en número y en persona con el sujeto. Entonces, ella y caminar. ¿Cómo nos quedaría una oración? Ella camina al gimnasio. Ella camina por el parque. 2 kilómetros. Me gusta la de Mario. Ella camina al gimnasio. Muy bien. Ella camina toda la tarde por la playa. Y si yo quiero, recuerda que el sujeto puede estar en medio o al final. Entonces, la voy a cambiar un poquito. Voy a poner camina. Ella puede caminar Camina al área 51. al gimnasio. Camina al gimnasio. Tenga apagado el micrófono. Hay personas que tienen abierto y están haciendo otra cosa en lugar de prestar atención. Camina al gimnasio. Ella con alegría. Con alegría. Camina al gimnasio. Ella con... Ay, me salió feo. Alegría. No, mira, ahí está bien. No. Tiene que estar en una sola línea. Cierto. Camina con alegría. Mejor. Con alegría. Al gimnasio. Camina al gimnasio ella con alegría. Camina con alegría al gimnasio ella. En este momento la he puesto de tal manera que el sujeto está al comienzo, en medio o al final. Final. Al final. ¿Quién camina con alegría al gimnasio? Ella. Se va a poner guapa para Navidad. Entonces, vamos, recuerde, siempre se busca el verbo. Una vez que encontramos el verbo, decimos, ¿quién camina con alegría al gimnasio? Ella Va a ser el camina. sujeto. Ella va a ser el sujeto. Esto. ¿Qué se dice de ella?
Con alegría. Camina Con alegría al gimnasio. Camina con alegría al gimnasio. Sería Todo esto es predicado. Entonces, como es un sujeto que está escrito en la oración, ¿qué tipo de sujeto es? Sujeto expreso. Muy bien, sujeto expreso. Como tiene un solo pronombre, o sea, un solo núcleo, ¿es simple o compuesto? Simple. Cuando tiene un solo núcleo de sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre, decimos que es simple, porque tiene un solo núcleo. Entonces decimos que es sujeto expreso simple. Acá es predicado verbal. Predicado verbal, porque su núcleo es un verbo. Parece que ese sujeto es un ses. Ok, dice ahora, con Miguel y ordenar. Piense. Miguel ordena su cuarto. Miguel ordena su cuarto. Miguel ordena su cuarto. ¿Por qué tiene que gritar? Ordenar su cuarto. ¿Por qué tiene que gritar? La misma oración 5 veces. Yo no estoy sorda. Misael gritó la oración como más de 4 veces. Alani y Madeleine repitieron la misma oración. Oiga, no estoy sorda. Y ya ve que una personita lo dice, mira, el resto se queda callado. O sea, Miguel ordena su cuarto. Muy bien, vamos a poner eso. Y también no podría ser Miguel ordena una pizza de... O también, sí, mejor, Miguel. Vamos a ponerla en medio. Ordena una pizza, Miguel, por teléfono. ¿Qué hice en este momento con oración? Que Miguel ordena una pizza por teléfono. No, eso no dije. ¿Qué pasa con esta oración? Que el sujeto está en medio. Exacto. El sujeto está en medio. Recuerde, yo puedo colocar al sujeto en medio, al comienzo, al final de una oración. Y como Entonces, el sujeto está en la oración, el sujeto expreso. ustedes tienen la fea costumbre de siempre poner al sujeto al inicio y después crecen pensando que el sujeto siempre está al inicio y el sujeto puede estar al inicio, en medio de la oración. Para encontrar al sujeto o al predicado buscamos primero al verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Ordena. Ordena. Una vez que usted encuentra al verbo, usted hace la pregunta, ¿quién ordena una pizza por teléfono? Miguel. Entonces ya sabe que Miguel es el sujeto. Por estar escrito en oración, ¿qué tipo de sujeto es? Expreso. Sujeto expreso simple. Muy bien. Alguien dijo sujeto simple expreso. Ya no importa el orden de los factores. Es de expreso porque está escrito. Es simple porque es que tiene abierto el micrófono y se escucha bulla. Madeleine Rodríguez. Madeleine. Ya. ¿Qué se dice de Miguel? Que ordena una Ordena pizza. una teléfono. Exacto. Así completo. Alguien dijo ordena una pizza. Eso está incorrecto. Pero si usted me dice, ay no. Si usted me dice que ordena una pizza por teléfono, todo eso es el predicado. Que el sujeto esté en medio no quiere decir que por teléfono no sea el predicado. Y como su núcleo es un verbo, decimos que es un predicado verbal. Predicado verbal. Y a este por teléfono Es un también. predicado verbal simple, de hecho, porque Sí. solo tiene... No les enseño todavía el simple y el compuesto en predicado, por eso es que no le pongo. Pero ya hemos visto. De hecho, ya nos lo enseñó. Sí les enseñé, ¿ves? Ok. Sí, Así hace pero varias estamos viendo el semanas. verbo, ¿verdad? Que les hice. Cuando tenemos más de un verbo, decimos que es predicado verbal Por compuesto. eso hace varias, sí, semanas. Y sí, entonces es un predicado verbal simple. Es que yo a veces me la adelanto con contenido porque a veces se puede dar. Exacto, porque tiene un solo núcleo de predicado. Muy bien. Ahora vamos a hacer una oración con él y lee. Él está leyendo. Él está leyendo un Él libro está de leyendo. historia. Vamos a poner.
Él está leyendo un libro. libro de historia. Ese él da con tilde. ¿Por qué? Porque ese él no es artículo, es un pronombre personal. Él leyó, tiempo pasado, una historia. ¿Una historia de qué? Del Marvel. Una historia de Marvel. Marvel lo pongo con mayúscula porque es el nombre de un... ¿Qué será eso? Una Historia es una empresa. ya, pero es un nombre de persona, de una empresa. Entonces, él leyó una historia de Marvel. La creadora de Marvel se llama Marvel. Ya. Ajá, exacto. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Leyó. Leyó. Recuerde que siempre buscamos al verbo. ¿Quién leyó una historia de Marvel? Él. Él. Entonces, él, por ser el pronombre de quien hablo en esta oración, Juanito, Pepito. Perfecto. Juanito, Pepito, José, Carlos. sí, puede ser Juanito, puede ser una mujer también. No, mujer no, porque es masculino. Sí, es masculino. Sujeto expreso simple. Sujeto expreso simple. ¿Por qué expreso? Porque está escrito. Así sea pequeñito, pero está escrito. Simple porque hay un solo núcleo. ¿Qué se dice de él? Está leyendo una historia de Marvel. No dice que está leyendo. Leyó. Leyó una Marvel. historia de Marvel. No me cambie las cosas. Él leyó una historia de Marvel. O sea, esto será predicado verbal simple. Porque solamente tiene un verbo que él leyó. Entonces, mire, usted ya no solamente reconoce sujeto y predicado, usted reconoce las clases de sujeto y las clases de predicado. Usted sabe que para reconocer una oración tiene que haber un verbo. Una oración sin verbo no se forma. Y que una vez que usted tiene el verbo, usted le hace la pregunta para reconocer al sujeto y al predicado. Pregunto, ¿puedo borrar? Sí. Ok. Yo creo que ella espere. Tiene que ir escribiendo conmigo. Yo tuve un buen rato todo eso mientras yo voy explicando. O sea, me falta hacer los cuadritos, escribí todo, pero me falta hacer los cuadritos. ¿qué cuadritos? Ahí. Sí, Pero vuelvo y repito, usted tiene que ir trabajando conmigo. ¿Puedo borrar? Sí, ya terminé. Ya, muy bien, mi amor. ya, mija. ¿Ya todos terminaron de escribir? Yo ya hace rato. Ok. Es que tiene que ir conmigo. Yo no voy muy lento, yo voy haciendo, voy explicando. Muy bien, dice. Encierra el sujeto en cada oración y escribe los núcleos. Se supone del sujeto, ¿no? Otra vez Madeleine estaba afuera. Aquí nos pone un ejemplo. Marco y yo fuimos a la selva. ¿Quiénes son los núcleos? Marco, yo. Por tener dos núcleos, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Entonces, eso le vamos a agregar. ¿Sí? Vamos a aumentarle que es un sujeto compuesto. Porque tiene dos núcleos. Sujeto compuesto. Es un SEC, sujeto expreso compuesto. Ya. Sí, pero ahorita solamente quieren ver de acuerdo a la cantidad de sujetos, ver si es simple o compuesto. Dice ahora,
le voy a dar un espacio para que el amiguito escriba. Pregunto, los que no han participado, levanten. Dana ya participó. Sí, ya voy. Se me Emily olvidó que tenía Basante la mano también. levantada. Yo no participado de eso. Alanis, muy bien. Alanis, vamos a darle el espacio a Alanis. Yara. A ver, esta oración va a ser Alanis. Yara. Yara Dasha bastante. Kiara tiene levantada la manito. A ver, vamos a darle. Ya, Kiara Basante. ¿Dónde está? Reinaldo Rosario. Vladimir. Se ha trabajado. Vladimir. Vladimir, me parece, sí. Kiara Basante. No, ¿Y el martillo? no, ya trabajó. Gana participó. Estoy con los amiguitos que no han participado. Entonces, Kiara Basante y la de acá, Vladimir Paredes. Dígame. Andrés ya participó. ¿Quién era esta A que yo puse? Alanis Caizapasto. Alanis Caizapasto, gracias. Muy bien, Alanis. Aquí tiene que poner al sujeto, al núcleo del sujeto. No sé por qué ha puesto él, la amiguita. Si acá señala que el sujeto es Julia, acá tiene que escribir Julia y por tener un solo núcleo de sujeto, ¿qué tipo es? ¿Simple o compuesto? Sujeto simple. Dije Alani, la que está analizando. Ya lo dije un poquillo, me voy a preguntar, profe. Algún papito me está llamando, usted sabe muy bien que yo no contesto llamadas, que cuando termino las clases ahí les contesto. Muy bien. ¿Ya qué le falta a ese él? Me faltó la tilde, Miss. Muy bien, ese él, recuerde. Si usted no le pone tilde es un artículo. Cuando usted le pone la tilde es un pronombre personal. Entonces, muy bien. Entonces, a ese él, perfecto. Kiara. Kiara. Por tener un solo noble sujeto es un sujeto simple. Muy bien. Estoy esperando. Vladimir, muy bien. Pero aquí escribiste un error y por esos errores después le ponen mala plataforma. Sara, ese I, quítalo. Si ves como aquí en Marcos y yo, habían dos, ellos no pusieron el término I, porque el término I no es parte del núcleo sujeto. Entonces tienes que retirarlo, poner Sara y Arturo. Y Sara y Arturo va con mayúscula. Borra Vladimir. ¿Quién tiene abierto el micrófono que se escucha bulla? Madeleine Rodríguez. Otra vez Madeleine. A ver, vamos con la amiguita aquí, que ya terminó. Alanis. Julia es el núcleo del sujeto. Y como hay un solo núcleo, sujeto simple. Muy bien. Tara, Arturo. Por tener dos núcleos de sujeto, ¿qué tipo de sujeto es? Vladimir. Compuesto. Ya, escríbalo. Escríbalo. Necesito que escriba Vladimir, ¿qué tipo de sujeto es? Por tener dos núcleos. Kiara no es encerrado al sujeto en oración. Así como está el ejemplo y como tiene Lani. El niño Vladimir tampoco tiene encerrado. No me encierre ahí. Arriba hubo un error. Solamente tenía que encerrar al sujeto. Eso, muy bien. Solamente tenía que haber encerrado Marcos y yo. Y no, porque y no es el sujeto. ¿Por qué te demoras mucho, Vladimir?
Vladimir, si viste como yo marqué acá arriba Marcos y yo, así tenías que marcar Sara y Arturo por separado, porque no es un solo. Exacto. Ok. Se te borró del otro lado. ¿Me puedo ir al baño? Puede Ya ir. terminé. Puede ir. Muy bien. ¿Qué tipo de sujeto es? Por tener dos núcleos. Sí, puedo ir al baño, ya terminé. Puede ir. No es simple, mi amor. Simple es cuando tiene un solo núcleo y usted tiene 1 y 2. Cuando usted tiene más núcleos. Hasta los compañeritos Es le compuesto. hicieron y no Es sujeto compuesto. Por eso es que no ha escribido, porque no sabe. Presten atención a la clase. Sujeto compuesto. Sujeto compuesto. Vamos quitándolo. ¿Puedo ir al baño? Vaya a perder tiempo. Ahora, en este segundo grupo de oraciones vamos a encerrar al predicado, solamente al predicado, y vamos a encerrar el núcleo. Siempre el núcleo del predicado es el verbo. Entonces tenemos que buscar primero al verbo. Voy a hacer la primera oración. Por ejemplo, yo ubico primero al verbo. Recuerda que el verbo es la acción. La acción aquí es compra. Y luego yo pregunto, ¿quién compra artesanía oriental? Es Juan. Juan es el sujeto. Ahora, ¿qué se dice de Juan? Que compra artesanía. Entonces, compra artesanía orientales será el predicado. Su verbo es compra. Por lo tanto, ese es un núcleo del predicado. ¿Sí? El verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Y esta oración va a ser un predicado verbal, porque su núcleo es un verbo simple, porque tiene solamente un núcleo del predicado. Entonces, en este momento va a levantar las manitos aquellas personitas que no han participado y deseen participar. Ahí donde yo digo, son las mismas personas que siempre levantan la mano. Y ahorita ya no hay quien quiera. Voy a tener que escoger. Aquí Madeleine, Bárbara, Andrés y Miguel Pérez me salen con cámara apagada. Vladimir, Miguel Pérez, Natalia, Darla me salen con cámara apagada. Andrés, sí, yo sí estoy así. Pero está con cámara apagada, no es que tienes eso, debe tener cámara encendida. A ver, chicos. A ver, Emilio Basante ya participó. Gerald también. Dana también, José Ignacio también. Bajen esa manito, que estoy hablando de los que no han participado. Gerald, tú ya participaste, Gerald. Entonces, como no veo manitos levantadas, yo voy a escoger. ¿Sí? Entonces, la primera persona va a ser este niño Andrés. Andrés Alciber va a elegir el predicado y va a señalar al núcleo del predicado. Andrés ya participó. Silencio, por favor. Y Denis Wale va a hacer la siguiente oración. Denis Wale. Denis Wale. Las personitas que he elegido ya saben. Van a reconocer al núcleo al verbo, van a hacer la pregunta, van a subrayar al predicado y van a señalar quién es el núcleo del predicado.
Eric Macías ha dejado el puesto vacío. Mira, regresé el... Denise y Andrés, estoy esperando que hagan algo, no están haciendo nada. Yo terminé esa pregunta, ya la completé toda en mi taller. Ya espere, usted sabe que la pizarra es para confirmar, espere que la amiguito ponga la respuesta y de ahí verifique si está correcto. Qué bien se la ve Rominita, se la parece un duendecito. Ok, a ver, volvemos. Denise y Andrés. No participan en clase. ¿Dónde está Denise? Estoy que la busco y no la encuentro. ¿Qué se salió? Allá. No, Denise. Dice la orden que señales al predicado y al núcleo del predicado. Borre lo que hizo de rojo. Ya, muy bien. Ya. Guay, como que suda, qué cansancio de hacer eso. Ahora, ¿cuál es el verbo? No te escucho, tienes apagado el micrófono. Recibió, muy bien. Pone, por ser el verbo, por ser la acción que cumple el sujeto, es un núcleo del predicado. Ahí le pones NP debajo de recibió. Andrés, no tienes prendida la cámara y te estoy esperando que trabajes, Andrés. Ya, muy bien. Por tener un solo núcleo del predicado, ¿qué tipo de predicado es? Es un predicado verbal. ¿Qué pasa, Leticia? No sé si era Leticia. No es Leticia, soy Isabela. Es que ya me sé la de Andrés. A ver, Isabela, haz la de Andrés. Andrés, ¿no estás participando en clase? ¿Pero qué tipo de predicado verbal es, Denise? ¿Simple o compuesto? Muy bien, Isabela. La oración, la parte del predicado es corrigió las tareas. Muy bien. Perfecto, Denise. Predicado verbal simple, porque tiene un solo núcleo. Muy bien. Ok. Ella se ríe de esa cosa enorme que se escribió arriba ahí tapándole a la compañera. Ok. Ya, muy bien. Ya, predicado, verbal, simple, muy bien. ¿Por qué predicado verbal? Porque su núcleo es un verbo. ¿Por qué es simple? Porque tiene un solo núcleo. Muy bien, por favor revisen. Disculpa si la P me salió como R, es que iba a escribir la B, pero me olvidé de escribir L si me parece uno. Ya no se preocupe, si entiende. Muy bien. ¿Puede borrar? Qué pena. El que no hizo puede trabajar solito, porque vuelvo y repito, todo esto ya hemos visto. Mira, esto está facilito. Ya. Dice ahora, completa el cuadro a partir de las oraciones anteriores. Ya. Aquí quiere que separes en sujeto medicado, pero como esta oración ya la hicimos, no. Voy a elegir 3 personitas para que esas personitas formen mejor nueva oración. Donde de este lado coloque el sujeto, de este lado coloque el predicado. Por ejemplo, el sol. Ay, Dios mío. No sé qué aplasté. Ya. Ok. A ver, mi oración, por ejemplo, a la persona que decide, voy a poner el sol. Ay.
El sol personas que no han participado, ¿verdad? ilumina, el sol es el sujeto. El núcleo del predicado sería, no, completa el cuadro a partir de las oraciones. No, me piden que, no, alto. Que coloque el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado con las oraciones anteriores. Ahí sí. Entonces, en mi oración anterior, mi núcleo del sujeto es Juan. Mi núcleo del sujeto es Juan, porque es de quien habla en la oración. Y mi núcleo del predicado es compra. Porque es la actividad o la acción que él realiza. Recuerden, el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre. El núcleo del predicado siempre es el verbo. Entonces vamos a elegir a dos personitas para que revisen las oraciones anteriores y con eso escriban solamente al sujeto y al verbo. Vamos a ver las personas que no hayan participado. Fernanda Vaque, muy bien, levantó la mano Fernanda. Ya. Fernanda Vaque me va a ayudar con la siguiente oración. Fernanda Vaque, disculpe que estaba escribiendo con minúscula. Fernanda Vaque e Isaías Zumba, que no ha trabajado. Muy bien. Isaías Zumba. Vamos. Revisen en su apunte el cuaderno, en su apunte anterior, y van a escribir solamente al núcleo del sujeto. Isabela ya participó. Isaías Zumba. Entretenido. ¿Cómo se puede ir al baño? Profesora, ¿puedo ir al baño? Alanis, te pasas levantando a cada rato del puesto. Muy bien, Isaías. En la última oración, el sujeto es Manuel y el verbo es recibió. Muy bien el trabajo hecho de Isaías. Estoy esperando a Fernanda que termine. Así me voy a colocar. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el núcleo del predicado? Miss, ¿puedo ponerlo en el chat? Porque no tengo texto. Ya, mi amor, escribe en el chat. Yo reviso y si está bien, lo coloco acá, ¿sí? Miss, ¿Quién dijo Miss? Dana. Dana Falconi dijo. Dime, Dana. me duele la barriga. Vaya al baño, trate de hacer la 1, la 2, y si le sigue doliendo. Perdón, lo dijo la profesora. Y si, eso no hay problema. A mí lo que no me gusta es que digan profe. Sí. Sí, mi amor, vaya al baño, trate de hacer la 1, la 2. Si está la mamita, cuéntele que le duele la barriguita para ver si tiene algún medicamento, le dé. Miss, Fernanda por el chat dijo la profesora. Que dijo que ya está, que contar, que Ya. no le digan Mi, pues, a ver. Ya, eso está mal porque no te estoy preguntando todo el sujeto. Yo solamente quiero al núcleo del sujeto y ese es un error que también como cometen en los exámenes o en las evaluaciones o en el iWorld. Si después dice más fácil, pero si yo tenía bien el iWorld, sí se equivocó. Sí, corrija, por favor. ¿Cuál es el sujeto entonces? El núcleo del sujeto.
¿Cuál es el núcleo del sujeto en la segunda oración, Fernanda? Corrigió. Eso no es el núcleo del sujeto. A ver, y Adrián, ¿cuál es el núcleo del sujeto en la segunda oración? Imagino que ya lo tiene hecho porque lo veo tranquilo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en la primera oración? En la segunda oración. ¿Por qué tiene cerrado el taller? ¿De? Sí lo tengo, mira. Ya, quiero la respuesta entonces. Mis. Quiero que me dé la respuesta. ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la segunda oración? Podría ser Ana pasó un No, por favor. No. Ana pasó en el... Silencio, que eso no es. Ahí le digo, está de lo más cómodo. Le estoy preguntando algo y no responde. Samantha, ¿cuál es el sujeto de la segunda oración? El núcleo del sujeto en la segunda oración. La profesora. No, la no ponga, porque usted pone la profesora, eso es todo el sujeto. Yo no estoy pidiendo todo el sujeto, solamente estoy pidiendo al núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Más fuerte. Profesora. Profesora, solamente profesora, nada más. Chicos, ustedes en esto se equivocan, en algo tan simple como esto. Yo digo profesora. Hágame el favor de que no está contestando y cuando el amigo conteste todavía tiene el de andar hablando. Samantha, ¿cuál es el núcleo predicado? Recordemos que el núcleo predicado es siempre el verbo. ¿Cuál es el verbo? Corrigió. Corrigió. Muy bien. El núcleo predicado siempre es un verbo. Cada vez que se le pone una pregunta de este tipo, usted comete el error de poner todo lo que conforma al sujeto. Siempre limítese a ver lo que te están preguntando. O sea, aquí te preguntaron cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. ¿Sí? Gracias, Samantha. La misma pregunta, 5 personas y ninguno responde. Ya terminé mi... Miren, no me diga ya terminó cuando se pone a copiar y no ha analizado nada. Eso a mí hasta corajito me da. No sé si se nota que me da coraje. Porque vuelvo y repito, no analizan. Realice el análisis sintáctico de las siguientes oraciones. Como usted reconoce al núcleo del sujeto, usted reconoce al núcleo predicado y usted sabe reconocer al sujeto predicado, usted va a hacer la siguiente oración de la siguiente manera. Por ejemplo, de rojo vamos a pintar al sujeto. Dice, el perro de la vecina, Jack, mordió a mi hermana anoche. El verbo, la acción es morder. Entonces yo pregunto, ¿quién mordió a mi hermana anoche? El perro. El perro de la vecina. El perro de la vecina, Jack. No, Se llama ya el perro. el verbo sería El perro de la vecina que se llama Jack. Todo esto es el sujeto. Es un sujeto expreso, simple. Simple. Porque hay un solo núcleo sujeto, ya lo van a ver. Ya. ¿Qué se dice del perro de la vecina Jack? Que mordió a mi hermano anoche. Ese mordió a mi hermano, por ser el predicado, lo va a marcar de azul. Aquí quiero que preste mucha atención porque yo le voy a hacer esto, porque de aquí va a llevar parte del contenido de la próxima semana. Y como la próxima semana vamos a estar en casa abierta, tal vez no tengamos tiempo de ver lengua. Entonces, él, siempre los artículos y los adjetivos que están cerca del núcleo del sujeto son un modificador directo. Entonces, él, por ser un artículo,
se lo conoce como modificador directo. El perro, por ser la persona que hizo la opción de andar hecho el mórdelo, es del sujeto, es de quien hablamos en oración. Tenía hambre ya. Sujeto, es del núcleo del sujeto. Es del núcleo del sujeto. Ya. Cuando el sujeto tiene otras palabras que se enlazan mediante preposiciones como de, con, sin, para, todo eso decimos que es modificador indirecto. Escucha que esta clase de la próxima semana, de la vecina, todo eso se conoce como modificador indirecto. El modificador indirecto, aquel que modifica y se une al núcleo mediante preposición. Aquí la preposición de unión es de. Ya. Cuando usted en una palabra ve que está encerrada entre comitas y forma parte del núcleo del sujeto, hemos sabido que ese perro mordelón se llama Jack y está encerrado entre signos de coma. A eso en el criterio sintáctico se conoce como aposición. Aposición, ¿sí? A eso se conoce como aposición. Les estoy adentrando un poquito a la clase la próxima semana. Aposición. Mordió, por ser el verbo, es el núcleo del predicado. Hasta ahí nomás vamos a hacer nuestros análisis porque ustedes analizar el núcleo del predicado es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos va a traer nuestro análisis núcleo predicado. Entonces, por tener un solo verbo, decimos que es un predicado verbal simple. ¿Sí? Ya analicé la primera oración. Vamos a ver la segunda. Andrea, la maestra, es amable. No está diciendo que Sarita es amable, no está diciendo que Mariela es amable, está diciendo que Andrea. Esa maestra llamada Andrea. El verbo según sería amable. Ay. ¿Cuál es el verbo en la oración? Es. Amable. Es. Verbo viene del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Él es amable. Entonces, es el verbo. Por ser el verbo, hago la pregunta. ¿Quién es amable? La maestra. No, no es Andrea. La No, maestra. la maestra. Tampoco es la maestra. ¿Quién es Maestra. amable? Maestra. No. ¿Quién es amable? Maestra. Incorrecto. ¿Quién es? Andrea. Correcto. No es Andrea, no es maestra. ¿Quién es amable? La maestra. Incorrecto. Las dos. Maestra Andrea. Andrea la maestra. Todo este es el sujeto. Muy bien, Miguel Danilo. Todo esto es el sujeto. El verbo es. ¿Quién es amable? Andrea la maestra. ¿Qué se dice de Andrea la maestra? Que es amable. Todo eso es predicado. Por eso que usted saca malo en análisis de oración, porque no hace las preguntas y no contesta correctamente. Entonces, esto es un sujeto expreso simple. ¿Por qué expreso? Porque está escrito en oración. ¿Por qué es simple? Porque solamente hay un núcleo de sujeto y ya lo vamos a ver. Aquí el predicado es un predicado nominal. ¿Por qué decimos predicado nominal? Porque no es un verbo de acción. Cantar, bailar, eso es un verbo de acción. Pero siempre necesita de otra cualidad para que se entienda. Usted no puede decir, Andrea, la maestra es. Entonces, cuando a ese verbo necesita de otro término para darle mejor significado, decimos que es un predicado nominal simple, porque hay un solo núcleo. Pero ya vamos a ver eso, no se preocupe. Entonces, ¿de quién se habla en esta oración? Andrea la maestra. Andrea. Es amable. Andrea. Andrea es el núcleo del sujeto. ¿Qué pasa con la maestra? ¿Entre qué palabra está encerrada la maestra?
Es una aposición porque está entre comas. Exacto, está encerrado entre comas. ¿Qué es la posición? Podría llegar a reemplazar al núcleo sujeto. Yo puedo decir, la maestra es amable, o decir, Andrea es amable, pero la posición es como, la posición es un término en la oración que a veces colocamos para hacer referencia, es como arriba. El perro de la vecina lo mordió, pero hay tantos vecinas, tantos perros, pero yo digo, el perro de la vecina, Jack. Usted ya ubica quién es Jack. Entonces la aposición es parte del sujeto que sirve para reafirmar parte del sujeto a quien estoy hablando. Yo le voy a preguntar a Isabela que haga un análisis porque está de risa y no está prestando atención a la clase. Puede ser que la vecina tenga tantos perros que no sabe de cuál perro habla. Exactamente. Entonces la aposición, la función de la aposición es aclarar. Por ejemplo, yo voy a decir, la maestra es amable, pero ¿cuál maestra? Usted tiene muchas maestras, pero usted dice, Andrea, o dice el nombre de la profesora, ya saben a quién se refiere. Lo mismo voy a hacer con Adrián. A ver, Adrián, analice la letra C, que lo veo conversando. A mí no estoy conversando con nadie. Analice, por favor. ¿Cuál es? La C. Sí. Mientras el estudiante analiza la C, yo voy a ir analizando la letra D. La finca nueva de mi amiga Alejandra tiene bastante producción en invierno. Toda esa es la oración. Pregunto, ¿cuál es el verbo en esta oración? ¿Tiene? Tiene. Está. Muy bien. Tiene es del verbo. ¿Quién tiene bastante producción en invierno? Mi amiga Alejandra. La finca de mi amiga Alejandra. Todo esto es el sujeto. La finca nueva de mi amiga Alejandra. Alejandra. ¿Qué se dice de la finca nueva de mi amiga Alejandra? Que tiene bastante producción en invierno. Niño Adrián, lo veo haciendo la letra C. Dije que mira, yo hacía la C, usted estaba haciendo la D. Que diga, mira, yo hacía la D, usted estaba haciendo la C. Entonces, vamos a colocar. Entonces, este es un predicado. Este es un predicado. Verbal. A veces eso que sería. A ver, tiene bastante. La finca no es mi amiga, tiene. ¿Tiene qué? No tiene significado. Tener también entra en los también entra en el grupo de los predicados nominales. Entonces, cuando usted vea el verbo ser, el verbo tener, el verbo padecer, el verbo parecer, el verbo haber, usted dice que esa oración es un predicado nominal. ¿Por qué predicado nominal? Porque necesita de otras palabras. Por ejemplo, si yo digo, la finca no es mi amiga, Alejandra, Alejandra es Alejandra come. Queda bien. Como Alejandra come mucho, puede tener así. Pero cuando al verbo se le necesita poner otras palabras para que tenga significado, le decimos predicado nominal simple, porque tiene un solo nombre sujeto. No hay más. Ya. Ok. Ahora, ¿Y por qué no verbal, Miss? Ya, no es verbal porque la acción no la realiza, no la realiza directamente. Necesita de otros agentes para podérsela comprender. ¿Sí? Usted puede formar oraciones y dejar hasta el verbo, como yo le decía, el perro ladra, la muñeca baila. Usted lo entiende, no necesita otra gente, pero si al verbo usted cree que tiene que ponerle otros términos para darle sentido, decimos que es una oración nominal. ¿Cuáles son los verbos que te hacen oraciones nominales? El verbo ser, el verbo estar, padecer, parecer, el verbo tener, el verbo hacer. Todos estos verbos son nominales porque necesitan de otras palabras para darle sentido, ¿sí? Ok, entonces, veamos aquí. La finca nueva de mi amiga Alejandra. Todo esto usted va a analizar la próxima semana solito, porque las horas de lengua van a ser ocupadas en taller de casa abierta. Entonces usted va a hacer solito, pero ya le estoy explicando. Por ser, mire, siempre los artículos y los adjetivos que están cerca del núcleo del sujeto vienen a ser modificador directo. Entonces la es un modificador directo. ¿Sí?
La es un modificador directo porque es un artículo. Nueva me está diciendo que no es vieja ni nada, tiene una cualidad. Entonces, por ser un sustantivo que me habla de mi núcleo del sujeto, yo voy a decir que esto también es un modificador directo. Los modificadores directos son los artículos y los adjetivos. Ya. Cuando al sujeto se unen mediante preposiciones como de, para, con, sin, decimos que todo eso viene a ser modificador indirecto. Vemos que aquí me aclaran. De mi amiga, modificador indirecto. Aquí si te quiere ponerle la palabra completita para que se acuerde. Modificador indirecto. Finca es de quien me habla en la oración, por lo tanto esto es del núcleo del sujeto. Entonces, esta oración es un sujeto expreso simple. Alejandra está encerrada entre comas. Todas las palabritas que estén encerradas entre comas en el sujeto, ¿qué función viene a ser? Una posición. Oposición. Posición, no es oposición. Aposición. 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 La aposición es como una pequeña frase aclaratoria, ¿sí? Ya. Tiene es el verbo. Por lo tanto, es el núcleo del predicado. El verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Ya. Ok. ¿Qué es eso de mi mejor amiga Verónica? Eso se dice, no esté entretenido. Cada vez que se lo pone a participar, no participa. Pero bien, ¿quién está feliz con sus hijos? Mi mejor amiga Verónica. Mi mejor amiga Verónica, todo esto es sujeto. Yo le dije que el sujeto lo íbamos a marcar de color rojo, pero en la parte de arriba, porque abajo es para hacer el análisis. ¿Qué se dice de mi mejor amiga Verónica? Que está feliz con sus hijos. Todo eso, está feliz con sus hijos, es el predicado. Ahora, vamos a analizar la oración. Mi es mi amiga, no es nadie, es mi amiga. Por ser un adjetivo, está en la oración. ¿Qué función viene a desarrollar? Modificador directo. Muy bien. Los artículos y los adjetivos posesivos, calificativos, toda la clase de adjetivos decimos que son modificador directo. ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? Mejor también es un adjetivo. Porque mi mejor es mi peor, es mi gran, no, es mi mejor amiga. Entonces, mejor también es un modificador directo, porque mejor también es un sustantivo, un adjetivo. Entonces, recuerden, todos los adjetivos que están al lado del sustantivo vienen a ser núcleo sujeto. ¿Qué será amiga? No contesta nadie. Amiga. Sí, ¿qué viene a ser amiga? No. Núcleo del sujeto. Núcleo de sujeto, porque es la persona de quien hablo. Yo digo que mi amiga está feliz con sus hijos. Ella es la que estoy hablando, de ella. Entonces, otra cosa, el núcleo de sujeto no solamente va a estar en medio de artículos. Pueden ir como en este caso los dos modificadores juntos y luego el núcleo de sujeto. Aquí corre mucho el que usted reconozca los elementos semánticos en una oración. ¿Sí? Verónica, por estar encerrada entre comitas. ¿Qué viene a ser? Eso creo que es lo que no se ha aprendido el día de hoy. Aposición. Aposición. Cuando está encerrada entre comas decimos que es una aposición. Entonces, nuestra oración será sujeto, expreso, simple. Porque tiene un solo núcleo de sujeto que es amiga. Y en el predicado, ¿cuál es el núcleo del predicado en esta oración? Está.
está. ¿Se dan cuenta que yo no puedo formar la oración? Mi mejor amiga Verónica está, porque no hay sentido. Para este verbo necesita otros complementos. Por lo tanto, ¿qué tipo de núcleo será entonces? Es un verbo, el núcleo es un verbo, pero es un verbo copulativo, un verbo de estado, como también se le dice. Por lo tanto, ¿qué tipo de oración es esta? Predicado nominal simple. Aquí también es un verbo copulativo, es un verbo, sí, pero porque necesita otras palabras para darle sentido, decimos que es una oración en predicado nominal. Aquí tiene también, necesita de otros términos, entonces, todos los predicados que tienen verbos nominales como ser, estar, parecer, tener, padecer, decimos que son verbos nominales. Ok, chicos. Le voy a dejar estas dos últimas oraciones. No son dos, son tres. Para que usted la haga solita. Para ver cómo le va. ¿Sí? Ok, Miss, no hay problema. Eso espero. Porque de verdad que sí me hizo enojar. Adrián me hizo enojar. ¿Quién más que le pedí que hiciera y no trabajan? Y están haciendo otra cosa. Voy a desconectarme y voy a volver a conectar para nuestra última clase. Me van a dar unos 5 Para minutos. plan lector. Sí, me van a dar unos 5 minutos. Tómese una pastilla para que se le quite el enojo. Sí.